Hola, hola, hola a todos, gente bonita del canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Y como siempre aquí estoy, listísima para otro vídeo que, créanme, les va a dejar boquiabiertos. Ya lo vieron en el título, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de un bombazo, un notición que ha dejado a todo el mundo con la boca abierta, la noticia de Can y Demet. Sí, Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Se acuerdan de ellos? Para los que no o para refrescar la memoria, estamos hablando de dos de las estrellas más grandes de la televisión turca y del mundo entero. Protagonistas de la exitosísima serie Erkenci, conocida aquí como Pájaro Soñador, donde la química entre ellos traspasó la pantalla y nos mantuvo a todos pegados al televisor, ¿verdad que sí? Esa serie fue un fenómeno y la conexión que tenían Can y Demet, ¡ay, Dios mío! Parecía real y muchísimos esperábamos que lo fuera. Incluso yo. Así que ya se imaginarán la noticia que ha saltado porque, claro, después de años de especulaciones, de rumores, de fotos y vídeos que parecían indicar algo, de esperanzas. ¿Ha sucedido algo? Y es que, la verdad, la noticia es sorprendente. Prepárense porque lo que viene les va a dejar sin aliento. Pero antes de meternos de lleno en el tema, les quiero dar una súper cálida bienvenida a este canal. Si eres nuevo por aquí, bienvenido /diagonal. Aquí hablamos de todo lo que nos apasiona, series turcas, actores, noticias del mundo del entretenimiento, chismecito jugoso, todo con mucho cariño y respeto. Y si ya eres parte de esta familia, gracias por estar siempre ahí. Son lo mejor. Ustedes saben que sin ustedes, este canal no sería nada. Y hablando de ser parte de la familia, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no se pierden ni un solo vídeo, y se enteran de todo al instante. Es gratis y nos ayudan muchísimo. Además, así no se pierden ninguna actualización de este notición. No se lo pierdan. Ahora sí, vamos al grano. ¿Qué es lo que ha pasado con Can y Demet? Bueno, como les decía, las especulaciones sobre una posible relación entre ellos siempre han existido, alimentadas por la intensa química que irradiaban en Erkenci y por la cercanía que demostraban en entrevistas y eventos. Esa serie fue un torbellino de emociones, ¿verdad? Todos nos enganchamos con la historia, con los personajes, con esa conexión increíble entre Can y Demet. Y claro, la gente empezó a fantasear, a soñar con que esa magia fuera real también fuera de la pantalla. ¿Y quién no? Pero como siempre los dos se encargaron de desmentirlo, o de ser muy evasivos al respecto. Somos amigos, decían, somos compañeros de trabajo. Y claro, la gente se conformaba, pero por dentro, la llama de la esperanza seguía encendida. ¿Quién no deseaba verlos juntos? Yo la primera. Las fans, los seguidores, todos queríamos que esa historia de amor fuera real. Pero, ¿qué ha pasado ahora? Bueno, la noticia que ha saltado es que a través de fuentes cercanas y bien informadas, se ha confirmado que algo hay. No puedo darles detalles concretos de si están saliendo, si se están conociendo, si se quieren casar. Pero sí puedo decirles que hay indicios fuertes, pruebas contundentes de que entre ellos existe algo más que una amistad y una relación profesional. Y prepárense porque esto es fuerte. ¿Y cuáles son estas pruebas? Bueno, primero tenemos que remontarnos a los últimos meses. Can, que ha estado trabajando en proyectos internacionales, y Demet, siempre ocupada con sus propios compromisos, han coincidido en algunos eventos y reuniones. Can con su éxito internacional y Demet siempre radiante y con proyectos nuevos. La vida los ha mantenido ocupados. ¿Casualidad? Tal vez no. Porque testigos afirman haberlos visto compartiendo momentos de complicidad, miradas que hablan por sí solas, y gestos que delatan una conexión especial. Dicen que la chispa aún está ahí, y eso es emocionante. Imaginemos la escena, un evento, una reunión, y de repente una mirada, una sonrisa, un gesto y la magia vuelve a resurgir. ¿Recuerdan la conexión que tenían en Erkenci? Pues parece que esa conexión no se ha ido, y que incluso podría haber crecido con el tiempo. ¿Será que el destino los está uniendo de nuevo? Ojalá. Segundo, y esto es lo que más ha encendido las alarmas, hay fotografías y vídeos que han circulado en redes sociales, tomadas en lugares y momentos privados. Sí, ya saben, esas fotos robadas que tanto nos gustan, o no, dependiendo del lado de la historia en que estemos.
Es el chisme que a todos nos encanta, admitámoslo. En estas imágenes se les ve juntos, sonrientes, cómplices, y con un lenguaje corporal que definitivamente no es el que se tiene con un amigo. Y aunque no se ve nada explícito, la cercanía y la confianza que transmiten son innegables. Hay las redes sociales. Siempre nos enteramos de todo, ¿verdad? Y estas fotos, madre mía. ¿Recuerdan la química que tenían en la S? ¿Iri? Pues parece que esa química sigue vigente y que la complicidad entre ellos sigue siendo palpable. ¿Será que estas imágenes son la prueba definitiva de que algo está pasando entre ellos? Todo indica que sí. Y aquí viene la pregunta del millón, ¿qué significan estas fotos? ¿Son solo amigos pasando un buen rato? ¿O hay algo más? El lenguaje corporal no miente y en esas imágenes se ve una conexión especial, una cercanía que va más allá de la amistad. ¿Será que están intentando mantener su relación en secreto? ¿O simplemente son amigos que disfrutan de la compañía del otro? El misterio está servido. Tercero y no menos importante están las fuentes. O sea, gente que está cerca de ellos, amigos, compañeros de trabajo, gente de confianza, que ha filtrado información. Según estas fuentes, Khan y Demet han estado en contacto constante, se han apoyado mutuamente en sus proyectos y en momentos difíciles, y han mantenido una relación mucho más estrecha de lo que han dejado ver públicamente. Esto sí que es importante. Las fuentes cercanas siempre saben más. Incluso se habla de que se han reunido en secreto en diferentes lugares, para evitar el acoso de la prensa y de los fans. ¡Guau! Eso sí que es serio. Si es cierto, esto demuestra que están cuidando su privacidad y que quieren mantener su relación lejos de los reflectores. ¿Será que están construyendo algo sólido? El tiempo lo dirá. Imaginen la situación, dos estrellas de la televisión, con agendas apretadas, que se encuentran a escondidas para pasar tiempo juntos. Romántico, no. Y muy misterioso. ¿Por qué esconderse? ¿Qué están tramando? Las especulaciones están a la orden del día. Ahora bien, ¿por qué esta noticia es tan impactante? Pues porque, como les decía al principio, la expectativa sobre una posible relación entre ellos siempre ha sido muy alta. Los fans de Erkenci-Kuş soñaban con que la magia de la serie trascendiera la pantalla, y que Khan y Demet fueran pareja en la vida real. Y ahora, después de tanto tiempo, parece que ese sueño podría hacerse realidad. Y esto es increíble. Recordemos que Erkenci-Kuş fue un fenómeno mundial. La historia de amor de Khan y Demet cautivó a millones de personas, y la química entre ellos era innegable. Todos queríamos que fueran pareja en la vida real, y ahora, parece que ese deseo podría hacerse realidad. Es como un cuento de hadas. Además, ambos son solteros, y han tenido relaciones sentimentales anteriores que no han funcionado. Khan ha estado vinculado a varias actrices y modelos, pero ninguna relación ha prosperado. Demet, por su parte, estuvo casada por un breve tiempo con el cantante Oğuzhan Koç, pero el matrimonio terminó en divorcio. Así que ambos están libres y disponibles, y eso, obviamente, aumenta las posibilidades de que puedan estar juntos. El destino a veces es caprichoso. ¿Qué significa esto para el futuro? ¿Qué podemos esperar de Khan y Demet? Bueno, eso es lo que todos nos preguntamos. ¿Confirmarán su relación públicamente? ¿Decidirán mantenerla en secreto? ¿Se animarán a dar el siguiente paso y formalizar su romance? Solo el tiempo lo dirá. Pero por lo pronto podemos estar seguros de que este es un tema que va a dar mucho de qué hablar, y que todos estaremos atentos a las novedades. Imaginemos las posibilidades, una confirmación pública en redes sociales. ¿Una alfombra roja juntos? ¿Una declaración de amor? Las opciones son infinitas. Y todas nos emocionan. Y quiero hacer una pequeña pausa aquí. Yo sé que ustedes son unos fans apasionados y que adoran a Khan y Demet. Pero es muy importante que mantengamos el respeto y la prudencia ante esta noticia. No debemos acosar a ninguno de los dos, ni invadir su privacidad. Hay que darles su espacio y dejar que ellos mismos decidan qué hacer con su vida personal. Lo más importante es que sean felices, ¿verdad? El respeto es fundamental. Es fácil dejarse llevar por la emoción, pero debemos recordar que ellos son personas, con sentimientos y con derecho a su privacidad. No debemos presionar ni acosar a nadie.
Debemos ser respetuosos con sus decisiones. Por otro lado, y esto es muy importante, tenemos que ser conscientes de que esta información aún no ha sido confirmada oficialmente. Es decir, son rumores, especulaciones, aunque con un alto grado de credibilidad. Por lo tanto, hay que tomarlos con cautela. No podemos asegurar al 100% que Khan y Demet estén juntos, pero sí podemos decir que hay muchas pistas que sugieren que sí. No nos volvamos locos. Es fácil dejarse llevar por la emoción, pero es importante recordar que esta información aún no ha sido confirmada. Mantengamos la calma y esperemos a ver qué pasa. También es crucial recordar que la vida de los famosos es muy diferente a la nuestra. Ellos están constantemente expuestos a la mirada pública, y eso puede generar mucha presión. Por eso debemos ser respetuosos y comprensivos con sus decisiones. Pónganse en su lugar. Es importante recordar que los famosos viven bajo una constante presión mediática. Debemos ser empáticos y entender que ellos también tienen derecho a su privacidad. En conclusión, la noticia de Khan y Demet ha sacudido el mundo del entretenimiento y ha despertado la ilusión de muchos fans. Si esto es cierto, es algo maravilloso, pero debemos ser respetuosos. ¡Qué emoción! Esperemos lo mejor. Y ahora, chicas y chicos, un pequeño resumen para que no se pierdan de nada. Para resumir los puntos principales del vídeo, hemos hablado de la noticia de que Can Yaman y Demet Özdemir podrían estar juntos. El bombazo del momento. Las pruebas y los indicios que sugieren que existe una relación entre ellos, encuentros, miradas, fotos. Todo apunta a algo. La importancia de mantener el respeto y la prudencia ante esta noticia, no nos volvamos locos. Respeto ante todo. La expectativa de lo que podría pasar en el futuro, confirmación. Relación secreta. ¡Qué intriga! Y por supuesto el impacto que esta noticia ha tenido en el mundo del entretenimiento y en el corazón de los fans, todos soñamos con ellos. Y eso es todo por hoy, chicos. Espero que les haya gustado este vídeo. Me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre esta noticia? ¿Creen que Khan y Demet están juntos? ¿Qué les gustaría que pasara? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leerlos y discutir con ustedes. Quiero saber qué piensan. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. No se olviden de dejar un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso nos ayuda un montón. Y recuerden activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Así no se pierden nada. Y por supuesto manténganse al tanto de las novedades. Estaremos atentos a cualquier actualización sobre este tema. Estén preparados. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme. Y hasta la próxima. Chao, chao. Y a esperar con ansias.